Mi nombre es Mariano Alejandro Alvarenga y soy alumno de la Cátedra de Taller de Problemas Matemáticos. A través de este video lo que voy a hacer es resolver una determinada situación problemática aplicando la estrategia de George Polya, el cual fue un profesor de matemáticas que nació en Hungría en el año 1887 y propuso 4 pasos para la resolución de un determinado problema. Dichos pasos son los siguientes: comprender el problema, luego concebir un plan, después ejecutar ese plan y por último examinar la solución obtenida. Bien, dicho esto, ahora voy a leer el enunciado y luego voy a proceder a obtener la solución mediante esta estrategia. Bien, el problema dice así: se forman todos los números de 3 dígitos y para cada uno de estos números se multiplican sus 3 dígitos. Luego se suman todos los productos obtenidos. ¿Cuál es el resultado? Bien, una vez leído el problema, para comprenderlo a través del primer paso de esta estrategia propuesta por Polya, lo que se tiene que hacer primeramente es determinar cuáles son los datos del enunciado, cuál es la incógnita y qué condiciones establece el mismo. Como datos tenemos lo siguiente: formar números de 3 dígitos y para cada uno de estos números multiplicar dichos dígitos. Luego sumar todos esos productos obtenidos. Eso tenemos como dato. La incógnita establece lo siguiente: es básicamente determinar el resultado de esa suma. Es decir, lo que establece es cuál es el resultado de la suma de esos productos o qué valor tiene esa suma. Hay que tener en cuenta también acá que no establece en qué conjunto se va a trabajar, es decir, si esos 3 dígitos pertenecen al conjunto de los números naturales o al conjunto de los números reales o al conjunto de los números enteros o racionales. Entonces, para poder simplificar los cálculos, dado que si se trabaja en el conjunto de los números naturales entre un número y otro, si se trabaja en el conjunto de los números reales entre un número y otro, hay infinitos números, entonces multiplicarlos y sumarlos se haría muy extenso. Entonces, para resumir esos cálculos, dicho de otra forma, se procede a trabajar en el conjunto de los números enteros mediante un intervalo, es decir, con aquellos números que están comprendidos entre dos extremos, uno inferior, que en este caso sería el número 100, y otro superior, que sería el 999. Es decir, que se va a trabajar con un intervalo cerrado, como está definido ahí. Es decir, sea el intervalo cerrado AB, ¿sí?, cuyo conjunto son los x que pertenecen a z, es decir, al conjunto de los enteros, tal que x es mayor o igual que a y menor o igual que b. En este caso, a, que es el extremo inferior, sería el número 100, y b, que es el extremo superior, sería el número 999. Entonces, dicho de otra forma, se va a trabajar con un intervalo cerrado desde el 100, inclusive, hasta el 999. ¿Sí? Entonces, dicho esto, se procede a pasar al siguiente paso, que es el de concebir un plan para poder obtener lo que me está pidiendo la incógnita, que es el valor de la suma de todos los productos de dichos números, o sea, de todos los productos de los números de 3 dígitos. Entonces, el plan que se propone en este caso es, como dice el enunciado, formar todos los valores de 3 dígitos partiendo desde el número 100. Luego se van a calcular los productos de esos dígitos, ¿sí?, mediante intervalos tomados de 10 en 10. Es decir, el primer intervalo iría desde el número 100 hasta el 109, intervalo cerrado, es decir, que incluye al 100 y también, al 109. De esos productos, o sea, desde el 100 hasta el 109, voy a multiplicar 100
101, 102, si yo multiplico 1 por 0 me va a dar 0. Quiere decir que en ese primer intervalo del 100 al 109, el producto de cada uno de esos dígitos me va a dar 0. Luego se va a trabajar con el intervalo que va desde el 110 al 119, realizando el mismo procedimiento. Y así sucesivamente. Del dije anteriormente del 119 al 100... Perdón. Partíamos del 100 al 109, luego del 110 al 119, después del 120 al 129 y así sucesivamente. Lo mismo va a ocurrir con el intervalo desde el 200, luego para el 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, hasta el 999 inclusive. Se va a proceder a trabajar de esa misma forma en intervalos de 10 en 10. Y luego se van a sumar todos los productos obtenidos. Hecho esto, se pasa al tercer paso, que es el de ejecutar el plan. Es decir, que acá básicamente lo que se hace es resolver esas operaciones que dije en el paso anterior, ¿sí? Como son extensas las operaciones, yo lo que hice acá es proponerme a determinar solamente o a escribir los resultados únicamente. Es decir, desde el intervalo del 100 al 199, la suma de todos los productos me da como resultado 2025. Desde el 200 al 299 me da 4050. Desde el 300 al 399, 6075. Del 400 al 499, 8100. Del 500 al 599, 10125. Del 600 al 699, 12150. Luego del 700 al 799, 14175. Después del 800 al 800, del 800 al 899, 16200. Y del 900 al 999, 18.225. Es decir, no alcancé a escribir todos los cálculos porque son muy extensos. Porque de acuerdo al plan que se estipuló para este ejercicio, conforme a la estrategia de Polya, es trabajar con intervalos de 10 en 10, obtener los productos de cada uno de los intervalos y luego sumar los resultados de cada uno de los productos. Entonces, la suma de todo lo que dije recién me da 91.125, que ese sería la respuesta, sería la respuesta para este ejercicio. Porque la incógnita me establecía obtener el resultado de la suma de todos esos productos. ¿Sí? Ahora procedo a pasar, al último paso de la estrategia, que es examinar la solución obtenida. Es decir, ¿a qué se refiere con examinar la solución obtenida? Básicamente a verificar si el resultado concuerda o es coherente a lo que establece el ejercicio en sí. Y como se puede observar, cumple con lo que establece la incógnita, porque lo que me decía era obtener el resultado, o mejor dicho, sí, obtener el resultado de la suma de todos los productos. Pero el gran inconveniente acá, aplicando o teniendo en cuenta el plan que se creó para poder resolver este problema, son los cálculos. Porque se había dicho que se iba a trabajar con intervalos de 10 en 10. Desde el 100, luego el 200, 300 y así sucesivamente hasta el 999, es decir, del 100 al 999. Entonces, en este caso, dichos cálculos resultan ser excesivos. Pero la respuesta es correcta. O sea, se cumplió el objetivo básicamente de obtener el resultado. Pero lo que se podría haber hecho en este caso, en vez de realizar todos los cálculos de cada uno de los intervalos, es decir, del primer intervalo, del 100 al 199, del 200 y así sucesivamente, es solamente calcular los productos del primer intervalo. Quiero decir, desde el 100 hasta el 199, y nada más. Luego, con ese resultado, que en este caso es 2025, multiplicar ese valor por 2, luego por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 y por 9.
para no tener que realizar los cálculos, o mejor dicho, los productos del intervalo desde el 200 al 299, ni del 300 ni del 400. Directamente trabajo con el primer intervalo, o sea, el resultado de la suma del primer intervalo, del 100 al 199, y a ese resultado lo multiplico, como dije anteriormente, por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luego sumo esos valores y obtengo también el mismo resultado. ¿Cuál es la ventaja de trabajar de esta forma? Resumir los cálculos, o sea, no hacer tan extensivos los cálculos. Y eso es lo que propuse, digamos, básicamente en este último paso. Es decir, lo que se podría haber hecho, como dice acá, también es lo siguiente: realizar los productos con sus respectivas sumas, pero solo en el primer intervalo, tomados de 10 en 10, es decir, se respeta el plan propuesto en el segundo paso, pero solamente para el primer intervalo, del 100 al 199. Y eso da como resultado 2025. A partir de dicho número, multiplicarlo, como dije, por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y acá se puede visualizar cada uno de dichos productos. Ahí obtengo cada uno de los valores. Perdón. De esa manera obtengo los valores, que en este caso serían multiplicado por 2, 4050, luego 6075, multiplicado por 4, 8100, que ese sería cada uno de los resultados de los intervalos. En el segundo caso, en este caso sería del 200 al 299, acá el 300 al 399, acá el 400 al 499, 500 al 599, 600 al 699, 700 al 799, 800 al 899 y por último 900 al 999. Y finalmente lo que se hace es sumar cada uno de estos productos y, como se puede observar, se llega al mismo resultado. Entonces, de esta manera también pude, o se obtuvo, mejor dicho, el mismo valor. Dicho todo esto, entonces se ha resuelto el problema a través de la estrategia propuesta por Polya.